Bien, pues bienvenidos y bienvenidas. Soy Bea García, coordinadora del proyecto LEAD, un proyecto con el que estamos intentando consolidar y difundir una nueva profesión, la facilitación del aprendizaje y la innovación, desde Team Labs y en colaboración con la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de Mondragón Universitat TEA. Y bueno, pues además de los programas que tenemos, un máster oficial y 2 diplomas de especialización en Chief Learning Officer y en nuevos roles para la facilitación del aprendizaje en contextos de educación formal, pues llevamos a cabo una labor de difusión y de programación abierta. Veo algunas caras conocidas. Bienvenido, Roberto. Eugenia Astigarraga también, bienvenido. Bueno, bienvenidos y bienvenidas todos. Y bueno, pues presentar a Juan Freire, que es nuestro experto dentro de tanto de Master Lead como de Chief Learning Officer en ecosistemas de aprendizaje e innovación. Actualmente es vicerrector de innovación y transformación de Tec Milenio, que bueno, no sé cuál es la relación exacta con el Tecnológico de Monterrey, una universidad en México. Es parte del Parte tecnológico. Y bueno, nos va a hablar de las posibilidades y de las oportunidades de la Web3 para nuestros ecosistemas de aprendizaje. Además de ser vicerrector, pues Juan y yo nos conocemos hace más de 10 años y bueno, pues es una persona que siempre trae esas señales del futuro, esas tendencias que nos pueden inspirar y de las que podemos empezar a tirar del hilo para ir no solo viendo y vislumbrando el futuro, sino empezar a diseñar ese futuro deseable, en este caso para nuestras comunidades de aprendizaje. Muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros y nosotras, Juan. Gracias a vosotros. Pues si queréis, arrancamos, ¿no? Ya. Pues Perfecto, muchas cuando gracias. tú quieras. Muy bien, pues allá vamos. Bueno, pues arrancamos. Muchas gracias a todos por vuestro tiempo. Saludo a alguna gente que veo por los nombres que sé que los conozco o intuyo. Y un saludo, un abrazo para todos. Y bueno, vamos a, sí, por aclarar lo que decía Bea, lo que comentaba Bea, ahora soy, pues, trabajo en una institución mexicana que se llama Universidad Tecmilenio, que es parte de la institución del Tecnológico de Monterrey. Tecnológico Monterrey, bueno, es mucho más, la marca es mucho más conocida, es una universidad mexicana que tiene ahora 80 años. Hace 20 años creó una segunda universidad complementaria al Tecnológico Monterrey, que se llama Universidad Tecmilenio, y es en la que estoy trabajando. Antes trabajaba en el Tecnológico Monterrey, ahora estoy trabajando en la Universidad Tecmilenio, y era aunque ahora mismo me encuentro precisamente, curiosamente, en Madrid, ¿no? O sea, aunque este es un formato de webinar, pero bueno, estoy muy cerquita realmente de hecho de Team Labs. Y primero, muchas gracias por estar. Y cuando Bea me propuso de qué podíamos hablar, le propuso hacer un pequeño experimento o una cosa un poco rara, que era hablar de un tema. Yo casi nunca he hablado de temas en los que no trabajo ¿no? O temas que son como pura especulación. Y entonces hoy la invitación es a que juntos especulemos sobre algo que yo creo que podría suceder, si queréis, mi hipótesis, mi especulación, pero que realmente en estos momentos no hay no hay indicios de que vaya a pasar, ¿no? Pero creo que hay, con las señales de futuro pasa así, ¿no? Recordad esa frase de, ¿no?, que el futuro ya está aquí, lo que pasa que mal distribuido. Pues creo que están pasando cosas en el mundo digital, aunque normalmente los vemos con una visión muy negativa, por los peligros que entrañan. También incorporan la semilla de un posible cambio y de un posible cambio en positivo, ¿no? Y entonces quería compartir estas ideas, ¿no? Explicar un poco de dónde viene este planteamiento y dialogar con vosotros o plantearos algunas ideas de cómo la irrupción de una nueva tecnología puede transformar una industria, en este caso el mundo de la educación, más que una industria, ¿no? No solo una industria en el sentido económico, sino una forma de generar sociedad y de generar comunidad, y la forma en la que aprendemos, ¿no? Y eso es a lo que se le llama hoy en día, o lo que le llamamos Web3, ¿eh? Y como os decía, es algo en el que yo no estoy trabajando, pero sí os confieso que
en nuestro roadmap de los proyectos de innovación que traemos es algo que a mí me gustaría que en el 2023, ¿no? Por poner una fecha, empezásemos a hacer experimentos, empezásemos a trabajar. Porque creo que si lo demoramos más, posiblemente sea demasiado tarde. Entonces, también voy a hacer He preferido no crear una presentación. Perdonad que voy a ocultar. Entonces, tengo una serie de notas y una serie de enlaces a webs, algunas de las lecturas en las que yo me he inspirado, una selección de lecturas, que creo que es interesante además porque son lecturas no convencionales, o sea, no son ni medios, ni casi hay artículos, sino que son otros, es una literatura más gris y por mi parte encantado de cuando a posteriori creo que los organizadores tendrán todos los listados de participantes y de compartiros tanto las notas como todos los enlaces que voy a utilizar. Eso después os los podemos enviar para que los tengáis, los podéis leer con calma y eso es. Entonces, ¿de qué va esto de la Web3? Entonces voy a dedicar una parte del tiempo no a explicarlo técnicamente. Yo no soy un experto en esto y es un aspecto que la parte de ingeniería es sumamente sofisticada, bastante difícil de comprender. A veces me planteo si yo mismo lo entiendo o no lo entiendo, cómo funciona, pero no voy a entrar en el detalle técnico, sino que voy a entrar sobre todo en las implicaciones que tiene a nivel organizativo y a nivel, si queréis, de cómo nos relacionamos las personas, de cómo generamos instituciones y de cómo eso puede transformar las instituciones actuales, ¿no? Entonces, dejadme que empiece, y aquí empiezo con esta idea de los sistemas criptográficos distribuidos. ¿Qué son eso de los sistemas criptográficos distribuidos? Seguro que a todos nos suena mucho el término blockchain, el Bitcoin, Ethereum, etcétera, etcétera, y lo asociamos seguramente con lo que llamamos criptomonedas, o sea, un sistema económico, un sistema de moneda al margen del sistema, ¿no? O sea, que no se rige por el sistema. Seguro que lo asociamos también con algo oscuro, con la posibilidad de fraudes, de manipulaciones, burbujas, etcétera, etcétera, y todo eso es realidad, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene eso? Bueno, eso es un desarrollo tecnológico, digamos que nace de la posibilidad que genera Internet como tecnología de generar sistemas de verificación y de validación de información, digamos, distribuidos. Sistemas que no dependen de una autoridad central, sino que se generan por la misma tecnología y que por tanto no pueden ser, una vez que los pones en marcha, no pueden ser, en principio, no pueden ser hackeados, no puedes hacerle trampa y no son propiedad de nadie, ¿no? Y eso es lo que llamamos la cadena de bloques o blockchain. Perdona, porque se me ha... ¿no? Y bueno, ahí os invito, estos primeros enlaces son muy sencillos y es, ¿dónde aprender sobre esto? Pues yo creo que empezando por Wikipedia es el mejor lugar y ahí te da acceso a un montón de información en la que podéis profundizar todo lo que queráis respecto a eso. Asociado al término blockchain, realmente ese concepto se validó a través de la creación de una criptomoneda y la primera criptomoneda se denominó Bitcoin y os sonará mucho y os sonará mucho de cómo esa criptomoneda se ha revaluado desde el principio de una forma totalmente exponencial, ¿no? Tengo un amigo que compró 50 euros de bitcoins en el año 2009-2010, los vendió, dijo, qué pena, porque si no los hubiese vendido hoy en día podría comprarme una casa, que está tratando de comprarse una casa con bitcoin, ¿no? Entonces, para dar una idea de la burbuja especulativa que supone, ¿no? Otro término que creo que es importante es el término de token, ¿no? El token es una pieza, ¿no? Es una unidad. Entonces, cada Bitcoin, por ejemplo, cada criptomoneda puede ser un token, pero lo que me parece más interesante, y este artículo habla de eso, por qué los tokens son importantes, es que las criptomonedas pueden ser la base de otro tipo de unidades que verifican cierto tipo de información. Entonces, por ejemplo, aparece algo que es muy popular, que son los NFTs, los tokens no fungibles, que se han popularizado mucho desde el año pasado, esta idea, y se han popularizado en el mundo del arte y la creatividad digital, la idea de que puedes generar una obra digital, cualquier imagen,
¿no? Y la puedes convertir en algo único porque está asociado a un token, está asociado a un sistema que te permite verificar que esa copia, que eso es el original. Por supuesto, como todos sabéis, una imagen digital la puedes replicar 1000 veces, pero solo hay una que es digital, es la que está clasificada desde el principio como la original. Y eso tiene un valor adicional. ¿Por qué tiene un valor? Es totalmente arbitrario, porque una comunidad se lo concede. El tener el original, tú puedes tener N copias, pero bueno, como sabéis hoy en día, la posibilidad de copias que son indistinguibles del original es total y aún así las obras de arte físicas analógicas tienen un valor diferente a las copias, ¿no? Pues, y lo que hemos descubierto es que gracias a esta tecnología parece que la sociedad le concede un valor adicional a esos NFTs, ¿no? Muchas veces en los NFTs se ha confundido como algo banal, superficial, como que la gente compra imágenes y no tiene ningún sentido. Muchas veces la posesión de un NFT realmente es la señal de que tú perteneces a una comunidad y de eso hablaremos un poquito más. Entonces, muchas veces lo importante no es tener la imagen en sí misma, sino que la imagen es una llave que te permite pertenecer a una comunidad, ¿eh? Y eso es lo que realmente tiene valor. Y después hay muchos, y de eso hablaremos más, mucho de lo que se llama toques de gobernanza, que son cuando posees una de esas unidades asociada a una criptomoneda, tú tienes la posibilidad de participar en ciertas tomas de decisiones, ¿eh? Y las tomas de decisiones pueden ser invertir en comprar algo, pueden ser en que se genere una acción colectiva, pueden ser múltiples, ¿eh? Y de eso va un poquito lo que yo os quiero contar hoy. Y el último punto que me parece importante es este concepto, y también podéis profundizar más empezando por Wikipedia, de contrato inteligente. Todo lo anterior permite establecer contratos inteligentes. ¿Qué es un contrato? Un contrato es un acuerdo entre dos partes, pongamos dos personas, validado por una autoridad, por ejemplo, un notario, o por ejemplo, un gobierno, una administración. Y en un documento escrito, en un papel, nosotros ponemos una serie de condiciones que nos comprometemos a cumplir. Y si no, alguno de nosotros no lo cumple, esa autoridad nos puede penalizar, ¿no? O puede impedir que actuemos de esa manera. Bueno, ¿qué es un contrato inteligente? Cuando esa relación en lugar de establecerse en un documento validado por una autoridad, una persona o un conjunto de personas, esa relación se establece por software, ¿eh? Es un protocolo que permite una transacción, ¿eh? Es algo que está codificado, ¿eh? Y que por lo tanto nos obliga a las partes y por lo tanto, de una forma totalmente automatizada, sin necesidad de intervención de otra persona, solo si ambas partes estamos de acuerdo puede suceder. Solo si las dos partes, digamos, por ejemplo, clicamos y decimos que sí, va a suceder una acción. Por ejemplo, una transferencia de dinero a un tercero, ¿eh? Imaginaros que eso es posible, de hecho, eso es posible. Imaginaros que eso sucede y sucede sin fricción, ¿eh? Porque ¿cuál es el problema? Que seguro que todos hemos vivido cuando hay una autoridad central, la fricción que genera. ¿Qué quiere decir fricción? El coste. ¿Y el coste qué es? Dinero y tiempo. Entonces, imaginaros que tuviéramos que ir al notario 10 veces a lo largo de un día, porque cada decisión que tomásemos necesitásemos un validador centralizado. Sería totalmente imposible, ¿no? Entonces, muchas cosas no las hacemos, ¿eh? No nos ponemos de acuerdo precisamente por ese exceso de fricción, ¿eh? Y hemos vivido así muchísimo tiempo, pero ahora resulta, y eso es lo sorprendente, ¿eh? Resulta que existen formas alternativas con menos fricción o con cero fricción de establecer acuerdos entre personas. Pues basados en estos desarrollos tecnológicos ya existentes, que son el blockchain, los tokens, los contratos inteligentes, los ledgers, los wallets, toda la parafernalia tecnológica que permita hacer realidad estos conceptos y que ya existen y que ya están con nosotros pues, en los últimos 10 años, en mayor o menor medida, pues gracias a eso, mucha gente defiende que ha emergido algo que le llaman Web3. Y la Web3 es una web que opera basado en esos protocolos y en esas tecnologías. ¿Por qué le llaman Web3? Y creo que esto es importante. Bueno, pues si la Web 1 es la que muchos, dependiendo de nuestra edad, pero creo que muchos de los que estamos aquí ya vivimos en ella,
era la web que mucha gente define como la de leer, ¿no? Era la web en la que era la era en la que había una serie de protocolos descentralizados y abiertos. Había y hay, ¿no? Porque, digamos, la web 2 se construye sobre la 1 y la 3 sobre la 2, ¿no? Entonces, básicamente lo que hacíamos en esa web era consumir contenido, era leer, navegar y consumir páginas web que eran estáticas. Era complejo actualizar una página web, era complejo crear una página web y básicamente la mayor parte de usuarios lo que hacían era consumir contenido. Y estaba genial porque democratizó el contenido. Antes era muy difícil acceder al contenido, desde ese momento fue muy fácil acceder al contenido, no tanto producir contenido. La web 2, que es en la que hemos vivido pues, los últimos pues, más de 10 años, 15 años, la web 2 es la que permitía leer y nos permitía escribir. No es que en la 1 no pudiésemos escribir, sino que era difícil escribir. En la 2 era muy sencillo escribir. ¿Qué es la web 2? Pues si no es obvio para nosotros porque estamos metidos en ello, bueno, pues la web 2 es la web de las redes sociales, ¿no? Es la web en la que cualquiera puede generar contenidos, ¿no? ¿Cuál fue la ventaja de esa emergencia primero de los blogs y después de distintas formas de redes, ¿no? en las que en realidad vivimos hoy en día la mayor parte de la gente? La consecuencia es que fue muy fácil generar contenido, pero fijaros que fue en una época, como dice aquí este texto, que después os digo de dónde lo he extraído, fue la era de la centralización, porque el contenido, salvo una fase inicial, lo empezamos a generar en muy pocos lugares. Esos lugares son los que todos conocemos: Facebook, Twitter, muy de moda esta semana pasada, ¿no? Porque, como sabéis, TikTok, etcétera, etcétera. Y todos somos conscientes, no voy a redundar en eso, de la revolución que supuso la web 2.0, el cambio de paradigmas a todos los niveles y también de los monstruos y de los nuevos peligros y los nuevos problemas que ha generado a nivel social, ¿no? Y queda para otro debate el evaluar qué ha tenido de bueno, qué ha tenido de malo. ¿Cuál era la cuestión de la web 2? La web 2, el problema es que la producción de contenido se democratizaba. Cualquiera puede tener una cuenta en Facebook, pero el control del contenido y la monetización y la decisión de qué contenido se hace público o no se hace público estaba centralizado. Y como hemos descubierto paulatinamente, además, hemos descubierto que tú puedes generar contenido. Que el contenido llegue a otros usuarios no depende solo de la calidad de lo que generas o del interés, sino que depende también de una serie de algoritmos muy sofisticados que a su vez se alimentan con datos que tú mismo generas. Entonces, esas plataformas son plataformas gratuitas y como siempre, como se ha puesto de moda esa frase, ¿no? de cuando algo es gratuito, es que digamos que tú eres el pago eres tú mismo, ¿no? Tú estás pagando con tu propia participación. ¿Por qué la web 3 es distinto? Porque tú puedes leer, puedes escribir, pero tú eres el propietario. Y eso es un elemento importante. La web 3 permite, o por lo menos promete que permite, porque por ahora lo permite, pero por ahora las comunidades son pequeñas, permite que tú donde pones tus contenidos también pongas de alguna forma tu dinero. Entonces las decisiones sobre lo que sucede las toman los mismos que están generando los contenidos, ¿no? Y entonces la web 3, como aquí dice, es la promesa de romper con un control monopolístico de la red. La promesa de crear una comunidad, de que la red se convierta en una serie de comunidades y esa comunidad sea la propietaria de lo que sucede dentro de la red, de esa comunidad, ¿no? La web 3 fue un término que acuñó esta persona, Gavin Wood, en el 2014. Ojo que Tim Berners-Lee, que fue de alguna forma es el padre de Internet o del World Wide Web, en 2006 dijo que iba a haber una web 3, pero él creyó que la web 3 era la web semántica y ahí se equivocó. O sea, ha creado grandes cosas, sigue creando grandes cosas, pero ahí se equivocó. Habló de una web 3 que era la evolución de la web 2, pero semantizada, y no, al final la web 3 parece que ha sido otra cosa. Y como dice el creador, de la web 3, del término, ¿no? Esto va de confiar menos, como dice el artículo, el padre de la web 3 quiere que tú confíes menos. No se trata tanto, no se trata tanto de confiar
menos, sino de que haya más verdad. Que haya, o sea, que la verdad no sea una cuestión de confianza, sino que la verdad sea verificable. Y entonces él plantea que la transparencia, y esta palabra un poco extraña, la irrevocabilidad, o sea, de que cuando yo tomo una decisión nadie la va a poder cambiar. Si yo decido que quiero algo, pues queda registrado que quiero algo y solo yo lo puedo cambiar. No, nadie puede manipular mi intención. Los algoritmos de Facebook, de Twitter, manipulan mi decisión de alguna manera, ¿no? Pues en el caso de la Web3 esto no puede suceder. O dicho de otro modo, como dice este otro autor, y os lo muestro aquí con un esquema, la Web3, este artículo es interesante, que es, le llama a la Web3 la web alineada, que es un nombre un tanto extraño, ¿no? Y el artículo es interesante porque ya veis que dice, ¿cómo le explicaría a mi hija cuáles son los peligros de la Web2? Y dice, y perdonad que llegue aquí el esquema, lo que dice, la Web2 tiene un problema. Hay gente que produce contenido, hay gente que consume contenido, y normalmente es recíproco, como bien sabéis, pero ojo, el que controla el flujo es un tercero. No es ni el que produce ni el que consume. Y el que monetiza, el que hace dinero controlando el flujo es un tercero. ¿Cuál es el problema de que haga dinero? Que va a tener un incentivo, un interés posiblemente en manipular los flujos para maximizar la cantidad de dinero que obtiene. Entonces, bueno, como todos sabemos, y hace 10 años no éramos conscientes, pero ahora sí, como todos sabemos, los contenidos que yo visualizo en una red social normalmente no tienen que ver con mis intereses o tienen solo que ver marginalmente con mis intereses y tienen que ver más bien con algoritmos que maximizan la eficacia comercial de esos contenidos. En cambio, en la Web3 el esquema es mucho más sencillo y digamos que todo está alineado. Unos consumen, unos producen, otros consumen y viceversa, pero entre los dos toman la decisión. Y si uno y otro toman la decisión de que uno quiere producir y el otro quiere consumir ese contenido, nadie lo puede alterar. Ese matiz es lo que aparentemente lo cambia todo. Por supuesto, eso parece algo maravilloso, podemos estar de acuerdo que parece la solución a los problemas que tenemos hoy en día. De hecho, hay problemas de Web3 que tratan de construir redes sociales, o sea, Facebook y Twitter, y existen basados en algoritmos de Web3. Entonces dicen, oye, se acabó los problemas anteriores. Esto tiene dos problemas. Primero, que eso se tienen que popularizar, que tienen que tener una masa crítica para que funcionen, y en estos momentos solo funcionan en pequeñas comunidades, aunque ya mueven muchos intereses. Y lo segundo, y aquí os coloco, que no están libres de la posibilidad de que existan burbujas, de que exista especulación, incluso se plantea de que exista fraude, comentaremos algunos, y algo que no he comentado antes y voy a comentar muy por encima, que es que precisamente el mecanismo de validación de la cadena de bloques requiere un alto consumo energético. Y cuando hablamos de algo digital muchas veces nos olvidamos que al final la creación de algo digital tiene un sustrato físico, hay máquinas que están funcionando. Bueno, pues esa validación por cadenas de bloques, que básicamente lo que significa es que cada token, cada pieza de información tiene que estar validada por muchos servidores, por muchas máquinas que están haciendo cálculos muy complejos que tienen que converger, esa es la parte técnica que decías que no iba a entrar, pues eso consume mucha energía. Tanta energía que en estos momentos se estima que es un serio problema y es un factor, podría, si se popularizase la Web3 como mecanismo de relacional y de comunicación digital, sería un serio problema ambiental. O sea, las emisiones de CO2, de carbono que producirían son muy elevadas. No voy a entrar en eso, eso es un problema. Es un problema que se han optimizado algunos algoritmos. También es cierto que los algoritmos originales, el mismo Bitcoin consume, y Ethereum sobre todo, consume muchísima energía. Es cierto que existen otros sistemas de cadena de bloques que consumen menos energía. O sea que parece que podría haber una solución, pero debemos tenerlo en cuenta. Pero aún así, aquí aparecen algunos ejemplos, y ahí después os puedo compartir los enlaces, de historias de fracaso, de historias de preocupación, ¿no? Por ejemplo, historias que incluso nos pueden parecer un poco como un poco extremas, ¿no? Este artículo de comprar la Constitución en Estados Unidos
un grupo se organizó a través de la Web3 para comprar un ejemplar de la Constitución, uno de los ejemplares originales de la Constitución americana. Consiguieron con microaportaciones recaudar varios millones de dólares. Problema, después no consiguieron comprar eso porque lo compró otro y ese dinero se quedó ahí y después no supieron cómo deshacer la comunidad que habían creado. Era una comunidad que tenía solo un objetivo, comprar algo, no consiguieron comprarlo y no supieron cómo deshacer esa comunidad y cómo regresar el dinero y ese dinero se fue moviendo a otros lugares, ¿no? Entonces os invito a que lo leáis, pero es un caso muy interesante de un uso muy concreto, ¿no? Hay muchos otros ejemplos. Me gusta mucho este artículo sabéis que Tim O'Reilly, que es un editor legendario en el mundo de Internet, es el que acuñó la Web 2. Yo creo que se vio obligado, aquí lo dice, yo soy la persona que definió Web 2, y entonces ya veis que en diciembre de este año se vio obligado a hablar de la Web 3. Yo creo que vio que se quedaba un poquito atrás, ¿no?, sobre este tema. Y él dice una cosa, dice, aún no es el momento de estar excitado acerca de la Web 3, no es el momento, pero dice, pero hay una semilla de algo, ¿no? Y entonces cita a una economista de origen venezolano que trabaja en Inglaterra, muy interesante, que ha trabajado el tema de las revoluciones tecnológicas y el capital financiero. Ha estudiado a lo largo de la historia cómo las revoluciones tecnológicas se han ligado con el capital financiero. Y básicamente, como veis aquí, ha estudiado la máquina de vapor, la era del acero, la electricidad, etcétera, etcétera, los automóviles. Y la conclusión a la que llega este economista, la conclusión es que, como traduzco aquí, toda revolución tecnológica viene acompañada de una burbuja financiera. Entonces lo que dice O'Reilly, dice, posiblemente estamos en el momento de burbuja financiera asociada a la Web3. El momento en el que hay fraude, hay conspiración, hay manipulación, hay todo tipo de actividades ilícitas, pero también probablemente sea un momento necesario para que se genere la inversión suficiente para construir las infraestructuras necesarias para, digamos, hacer operativa esta nueva revolución tecnológica a la que llamamos Web3. Básicamente la hipótesis es esa. La hipótesis es que cuando una tecnología, digamos, promete transformar completamente una industria o una parte de la sociedad, llega todo tipo de especulación que invierte mucho capital, hay gente que gana mucho dinero, hay gente que pierde mucho dinero, hay mucho dinero que se desperdicia, pero que eso de alguna forma en el sistema capitalista digamos, es la regla, pero la consecuencia es que eso genera un surplus, un exceso de capital, y parte de ese capital se invierte en generar grandes infraestructuras que requieren una enorme inversión. Y es cierto que si vais analizando el detalle de lo que está pasando por la Web3, existen hoy en día muchos proyectos que están creando infraestructuras tecnológicas, y cuando hablo de infraestructuras tecnológicas hablo básicamente de código, de algoritmos, de herramientas, etcétera, que son las que permiten hoy en día crear una comunidad basada en Web3 con una inversión limitada, porque ya tienes las infraestructuras a tu servicio, no tienes que construirlas desde cero. Aunque sea digital, la inversión empieza a ser mucho más reducida. Entonces, eso es posiblemente lo que O'Reilly dice, esto está pasando. Entonces, si te metes ahora en esto, prepárate porque te puede pasar de todo, porque es un lugar peligroso, pero ese lugar peligroso puede estar construyendo puede estar construyendo un futuro. Y aquí os dejo algunos artículos, y no voy a entrar en ellos porque si no nos vamos a extender mucho. Algunos artículos, perdón, que hay uno que el enlace no funciona. Por ejemplo, hay este artículo de Wired que dice que en realidad el tema de que en la Web3 está alineada no es tan así, porque en realidad hay mecanismos que te permiten ir comprando tokens y por lo tanto el que tiene dinero al final acaba teniendo mayor control sobre el sistema. Entonces la apariencia de democracia que tiene la Web3 no es tan real como parecería. Y este otro artículo también que os recomiendo, esto, ¿Sueñan los liberales con monedas eléctricas? Es un artículo súper crítico, muy interesante porque hace una introducción a qué es la Web3, a qué son las criptomonedas, etcétera, etcétera, y es una reflexión crítica porque lo que dice es un poco que la ideología liberal en estos momentos piensa que las monedas eléctricas te permiten liberarte del Estado y crear esa utopía en la que no es necesario autoridades centralizadas como puede ser un banco central, como puede ser un gobierno, ¿no? Y da argumentos en contra, ¿no? Entonces estos son artículos que van en contra de esa. Y hay un último artículo que también
me parece muy interesante, apareció, pues, ¿cuándo apareció? Pues también en noviembre del año pasado en The Atlantic, es ¿qué sucede cuando tú eres el investment? Este es un experimento, bueno, no es un experimento, es alguien decidió tokenizarse a sí mismo, o sea, convertirse él, a una persona en una serie de tokens, o sea, vendió su futuro como un mecanismo de inversión. Dijo, a partir de ahora yo me divido en X unidades y el que compre estas unidades, lo que me pase en un futuro, yo voy a compartir los beneficios que yo obtenga con las personas que han invertido en mí. Es algo realmente bastante bizarro y extraño, pero sucedió. Leeros la historia me parece fascinante del que lo quiso hacer, y lo bueno y lo malo. Consiguió dinero, con ese dinero consiguió hacer cosas que si no podría hacer. También perdió toda su autonomía y perdió todo su control sobre su futuro, más allá de la legalidad de que todo esto pueda tener. Entonces, como veis, el mundo de la Web3 es una posibilidad llena de peligros en estos momentos, pero vamos a centrarnos ahora en las posibilidades, ¿no? Vamos a aceptar esa hipótesis de que tras esta fase de burbuja y de especulación, que está permitiendo a la vez hacer toda una serie de experimentos, algunos muy locos y muy extraños y muy peligrosos, y otros mucho más interesantes. Después hablaremos de los más interesantes. Tras eso, lo que nos vamos a encontrar es con una infraestructura tecnológica y toda una serie de algoritmos y una forma de relacionarnos que nos va a permitir crear organizaciones con una lógica distinta. Bien, eso es lo que defiende mucha gente. Lo que defiende mucha gente es que, no sé si habéis oído hablar de los DAOs, D-A-O. Los DAOs son, la traducción son organizaciones autónomas descentralizadas. Las organizaciones autónomas descentralizadas son las que se pueden crear utilizando tecnologías de cadena de bloques. Entonces, esas organizaciones están gobernadas por contratos inteligentes que están automatizados y que otorgan seguridad y propiedad a los usuarios. Básicamente, un grupo de personas deciden organizarse, deciden reunirse, generar una comunidad, entonces declaran un token propio, basado en una criptomoneda. La criptomoneda es la que te permite operar, pero declaran ese token, reparten ese inicialmente o lo venden o lo que ellos quieran. Cada uno es propietario, por lo tanto, cada uno pasa a ser propietario de una parte de esa organización, y esa organización tiene un objetivo. Y entonces cada uno con su token tiene capacidad de tomar decisiones. Si hay 100 tokens, por ejemplo, y 100 personas, pues cada persona tiene una parte entre 100. No tiene por qué ser equitativo, puede estar desequilibrado, puede que unos tengan más que otros, o sea, hay 1000 formas de configurarlo. Pero imaginémonos, no solo imaginémonos, eso ya existe, es lo que pasó con la compra de la Constitución. Una serie de miles de personas decidieron organizarse, cada uno compró un token, el token tenía un precio y tomaban decisiones. Y básicamente aquí solo había una decisión, es cuánto dinero oferto para comprar la Constitución. Entonces, además, cuando entras a formar parte de la comunidad, aceptas unas reglas de gobernanza, o sea, que esa comunidad ya había definido cómo se gobernaba, cómo se tomaban las decisiones, quién era el que gestionaba la comunidad, quién era el que hacía de secretario, etcétera, etcétera, ¿no? Eso podría parecer que lo hacemos sin tecnología. Problema, de nuevo, el intermediario, la fricción. Por eso los contratos inteligentes son los que te otorgan seguridad y propiedad y al mismo tiempo eliminan las fricciones. Entonces, en esa utopía de un mundo en el que funcione la Web3, son posibles las organizaciones autónomas descentralizadas, múltiples organizaciones que funcionan sin fricción. Y puedes coordinarte sin que haya una autoridad central. Y una autoridad central, insisto, podría ser un notario, por traerlo muy a nuestra vida cotidiana, puede ser un gobierno, podría ser una institución educativa. Y eso es algo de lo que os quiero comentar, a continuación. Hay una serie de artículos muy interesantes, y también os los compartiré, que hablan de cómo funcionan estos DAOs, estas organizaciones. Ya, como veis aquí, este primer artículo, el artículo tiene un título curioso, que es La prehistoria de los DAOs. Es largo y analiza un poco el origen de todo esto. Y el primer DAO, por cierto, se llamó The DAO, o sea, fue el que acuñó el nombre.
y se basaba en Ethereum, y en el 2016 consiguió una inversión de 150 millones de dólares. Y también es cierto que el experimento fracasó, ¿eh? Y fue hackeado, y esto es una señal, o sea, porque se promete que es imposible hackear estos sistemas, pues por lo menos en el 2016 era posible hackearlos, cada vez es más difícil, y con resultado del hackeo es que el dinero se fue a otro lado y se desmoronó, ¿eh? Pero las capas de los DAOs básicamente tienen tres elementos. Los tokens, que es esa pieza, esas piezas digitales que te garantizan la propiedad. Los tokens permiten a la gente organizarse en equipos, o sea, una comunidad, no es un solo equipo, sino que pueden ser múltiples equipos. Y las comunidades lo que definen son lo que denominan las misiones. Dejadme que os lo muestre aquí con un esquema más detallado, aquí lo tenéis, ¿eh? Y este es un ejemplo de un ecosistema de DAOs, ¿no? Y esto es un DAO en la que veis que hay toda una serie de guilds, que son lo que llamaríamos los equipos, y los guilds se basan en proyectos. O sea, básicamente imaginaros un grupo de gente que se reúne con un propósito y está descompuesto en proyectos o en misiones, o incluso la propia comunidad puede decidir con los tokens qué proyectos aborda y no aborda, y eso es así funciona. Tú tienes derecho a tomar decisión, cualquiera puede proponer un proyecto, yo propongo un proyecto, y la constitución del DAO te permite decidir cuánto apoyo necesito para que ese proyecto se lleve a cabo. Llevarse a cabo es que se autoriza e incluso que recibe inversión, porque yo he invertido y por tanto hay una bolsa de dinero que yo puedo utilizar. Y así funcionan los DAOs en este momento. Entonces yo propongo un proyecto, imaginaros que hemos decidido. La Constitución dice que si el 60% de las personas apoyan, ese proyecto recibe financiación. Recibe la financiación y la gente se asigna a los proyectos de la misma manera y se desarrollan los proyectos. Eso es básicamente cómo funcionan. De hecho, hay gente que defiende que la Web3 es una forma de crear cooperativas, y ahora que estamos hablando aquí en el entorno de Mondragón, creo que es interesante. La Web3, y sabéis que se habla mucho del cooperativismo de plataforma, hay gente que defiende que hacer real, efectivo el cooperativismo de plataforma implica aplicar la Web3, ¿no? Y en este artículo se comenta cómo el movimiento cooperativo conecta directamente con estos DAOs, ¿no? Si no lo sabéis, o sea, los principios Rochdale se enunciaron en 1844 y son como los 7 grandes principios que, digamos, que definen lo que es un movimiento cooperativo, ¿no? La membresía voluntaria y abierto, un control democrático, una participación económica de todos los miembros, la autonomía y la independencia, el preocuparse por la educación, la capacitación y el acceso a la información de los miembros, el que las cooperativas a su vez, digamos, colaboren entre sí, que haya cooperación entre cooperativas. El ejemplo máximo para mí es Mondragón, y una preocupación por la comunidad. Y Mondragón vuelve a ser el ejemplo. Pues realmente los DAOs, estas organizaciones descentralizadas autónomas, funcionan en gran medida de esta manera. Entonces, dentro de esa promesa está que podemos crear ahora, pues más siglo y medio después, que podemos crear, gracias a la tecnología, organizaciones que funcionan aparentemente como funcionaría el movimiento cooperativista. Bueno, voy a saltar aquí alguna información. ¿Qué es lo que pasa? Esto es aún experimental, es minoritario, es cierto, ya están operando, quizás a lo mejor ninguno de nosotros participa en ellas, pero hay comunidades ya funcionando de esta manera, sobre todo en la economía creativa. ¿Y a qué me refiero? Comunidades en las que hay creadores, gente que genera contenidos artísticos, contenidos intelectuales, conocimiento, y en esa comunidad la gente paga por pertenecer a la comunidad, paga por consumir los contenidos y por lo tanto la gente cobra por generar esos contenidos. Y hay comunidades ya muy grandes, en los centenares de miles de usuarios, y creo que ya en los millones de usuarios, y que están generando economías efectivas. O sea, hay gente que vive de su actividad creativa dentro de esas comunidades, pero sigue siendo minoritario realmente, ¿eh? Y eso es interesante. Hay otras comunidades muy activas en el mundo de las finanzas descentralizadas, no voy a entrar en eso, es otro mundo. O sea, que hay nichos, como es el nicho creativo, el nicho financiero,
en el que este tipo de comunidades empezando a florecer. Y lo interesante es que estas organizaciones, no entro ahora en las implicaciones legales, fiscales, etcétera, que podríamos, no soy experto ni mucho menos, podríamos discutir mucho, pero son muy distintos a otro tipo de organizaciones e instituciones. Primero, porque la capacidad de decisión y la acción la tienen las personas y son muy eficientes por los contratos inteligentes, toda la administración, deliberación y toma de decisiones. Todos los que hemos participado en movimientos asamblearios, asociativos, etcétera, etcétera, hemos descubierto lo complicado que es la toma de decisiones por el tiempo que necesita. El tiempo es una forma de fricción, es una inversión. O sea, si tengo que invertir mi tiempo, por lo tanto, invierto mi dinero en la participación. Esto hace mucho más rápida la toma de decisión. ¿Por qué? Porque las propuestas son claras y las decisiones de las personas son nítidas y se someten a votación. Y ya se ha decidido con anterioridad la capacidad de decisión que tiene cada uno de los participantes, que puede ser totalmente equitativa o puede estar repartida de otra manera. ¿Por qué cuento todo esto? Y creo que esto es la parte interesante, ¿no? Y esto es lo que a mí, ¿por qué todo lo anterior? Yo llevo un tiempo interesándome por este movimiento. Es difícil, primero es difícil de entender a nivel técnico. Después es difícil de entender hasta qué punto es una realidad, es un fraude, qué posibilidades tiene, etcétera, etcétera. Creo que además es necesario para entenderlo participar en ese tipo de comunidades. Una cosa muy interesante es que estas comunidades normalmente, y eso es una vía que facilita el acceso a la información y a la participación. Muchas de esas comunidades se organizan en lo que se llaman servidores de Discord. Discord, muchos lo conoceréis, es una herramienta de comunicación similar a Slack. Pues digamos, como me gusta a mí explicarlo, como un WhatsApp en esteroides, ¿no? Que tiene múltiples posibilidades. Bueno, pues en Discord puedes crear, técnicamente se llaman servidores, que son grupos de gente que se reúnen por un determinado tema y organizan canales en los que comparten contenidos, etcétera, etcétera. O sea, es algo que todos podemos entender y seguramente todos hemos participado. Pues hay una cosa muy interesante, que es que las comunidades interesadas en Web3 normalmente se organizan alrededor de servidores de Discord. Entonces, en función del interés que vosotros tengáis temático, vais a encontrar servidores de Discord, o sea, comunidades de gente que sin necesidad de que entréis dentro de esa comunidad, en la que vais a poder participar en muchas de ellas en conversaciones, o vais a poder observar y escuchar lo que la gente está diciendo y cómo se están organizando. Volviendo a lo que nos traía aquí. A mí, yo trabajo en educación, trabajo en innovación en la educación, o sea, mi preocupación y, digamos, por lo que me pagan es primero, por pensar cómo se tiene que transformar la educación, especialmente en el ámbito universitario, y no solo por pensarlo, sino por convertirlo eso en proyectos que nos ayuden a nuestra institución, en nuestro caso, a adelantarnos a esos riesgos o a aprovechar esas oportunidades, ¿no? A generar innovación. Y vivimos en un momento, en estos últimos años, en que la innovación que se necesita en la educación es una innovación disruptiva, no es una mejora, no es innovación o mejora continua, no es mejorar lo que ya tenemos, es posiblemente romper totalmente los paradigmas y crear otros paradigmas, ¿no? Y en esa lógica es en la que venimos trabajando, pues, con mi equipo en los últimos años. Pues bueno, ¿qué mayor disrupción habría si podemos imaginar que las universidades fueran totalmente innecesarias? O las instituciones educativas. Voy a hablar de universidades, pero en realidad cualquier institución educativa. Esto parece irreal. O sea, y cuando digo eso, no digo que la universidad se cambie por una startup o se cambie por otra institución, porque en realidad pues puede que no le llamemos universidad ahora, pero en realidad es otra forma de institución educativa, ¿no? Mucha gente que trabaja en startups educativas se denominan, y me gusta mucho el término, se denominan a ellos mismos neo-universidades, que es una irreverencia hacia las universidades, ¿no? Es decir, oye, el futuro está con nosotros y no con vosotros. Nosotros colaboramos con varias de esas, ¿no? ¿Y por qué podría pasar esto? Pensemos un poco qué es una universidad, ¿no? La universidad en realidad siempre ha sido, y sin necesidad de Internet, una plataforma. ¿Por qué? Porque la universidad lo que permite es que los que crean y transfieren conocimiento se conecten con los que necesitan adquirir ese conocimiento y habilidad.
o necesitan aplicarlos a una solución. O las dos cosas a la vez. Eso podríamos decir, o sea, los que crean o transmiten conocimiento lo que hacen es formar a otras personas o ayudan a otras a resolver sus problemas. O sea, hacen educación, hacen investigación, hacen vinculación con la sociedad. Al final es un espacio, un entorno en el que se conectan personas que tienen o generan conocimiento y otros que necesitan ese conocimiento. Y esa transacción de conocimiento es lo que es la razón de ser de la universidad. Para que eso suceda, históricamente hemos necesitado instituciones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la transmisión de conocimiento necesita un espacio, necesita unas infraestructuras, necesita unos protocolos, necesita una organización, una gestión. Podríamos decir que también necesita de una reputación, porque históricamente las universidades también han sido importantes como validadores del conocimiento de los que aprenden, ¿no? Son las que dicen, tú tienes un título, y la sociedad le concede valor a que una universidad diga, tú tienes un título. Históricamente, si yo decía, tengo este conocimiento, pero no está verificado por una universidad, la sociedad no me cree. Y cuando digo la sociedad, digo una empresa, otra persona, etcétera, etcétera. Entonces, las universidades en ese sentido son las plataformas que conectan, pero no generan valor en sí mismas, lo generan a través de los profesores y de los que aprenden o de los que buscan soluciones a sus problemas. En el mundo analógico, en el mundo digital en el que vivimos hoy, en el de la web 1, el de la web 2, esas instituciones son precisas para que, esta palabra creo que es muy apropiada, para que orquesten esos procesos. Y además para que lo controlen, porque el que lo controlen es lo que le otorga, digamos, validez, ¿no? Si la universidad, si yo confío en una universidad y sé que la universidad controla escrupulosamente y en profundidad ese proceso de transferencia de conocimiento, pues entonces sí me creo que alguien ha adquirido, por ejemplo, determinado conocimiento, etcétera, etcétera. Bien. ¿Qué es lo que pasa con la web 3? Ahora vamos a empezar a especular, ¿no? Porque esto hoy en día, y al final os mostraré algún ejemplo de cosas que están empezando a suceder, pero hoy en día no sucede. ¿Qué es lo que pasaría si imaginásemos que una comunidad, un ecosistema de gente que aprende, olvidémonos ahora de la investigación, podría ser aplicable, pero vamos a simplificar, vamos a pensar en la universidad o una institución educativa, ¿no? O sea, como gente que quiere aprender y gente que tiene conocimiento y quiere transferir ese conocimiento o ayudar a que otros lo adquieran. A lo mejor no es tanto la palabra transferir, sino ayudar a otros a que lo desarrollen, ¿no? ¿Cómo podríamos generar ese ecosistema o esa comunidad, aquí valdrían los dos términos, sin necesidad de una estructura centralizada? O sea, ¿cómo podría ser lo que a mí me gusta llamarle una universidad autónoma descentralizada? No universidad autónoma en el sentido que le damos en España o en México a las universidades autónomas, sino en el sentido del DAO, ¿no? En lugar de un DAO, un DAO, ¿no? Una organización, una universidad autónoma descentralizada. Bueno, ¿hasta qué punto la web 3 es una solución técnica y organizativa que elimina los intermediarios? O sea, la propia universidad. Bueno, pues básicamente aquí planteo, y este es el listado que aparece ahí, por ejemplo, puedo crear una comunidad y gestionar una comunidad de gente que aprende, de expertos, de creadores, de gente que acompaña, que mentoriza. La web 3 hoy en día permite generar esas comunidades, permite que la gente tenga múltiples roles o múltiples identidades, no he entrado en el tema de las identidades, pero permite generar esas identidades, permite verificar que esas identidades son las correctas. Nadie puede suplantar la identidad de otro, ni el rol que no se le ha asignado, y por lo tanto podemos crear con muy poca inversión y sin necesidad de alguien que lo controle, estas comunidades en las que cada participante tiene uno o varios roles. Y en estos momentos, ¿eso quién lo hace ahora? La universidad. La universidad es la que decide que alguien es el profesor, alguien es el alumno, alguien es el mentor, etcétera, etcétera. La web 3 permite también, de alguna manera, permite crear contenido, como os decía antes, y por lo tanto permite crear contenidos educativos, currículos, trayectorias de aprendizaje, retos, proyectos, toda esa parafernalia de elementos que es lo que hoy son los ítems con los que hoy en día consumimos aprendizaje.
los cursos, los retos, los proyectos, los currículos, toda esa parafernalia de elementos con mayor o menor granularidad, eso se puede crear hoy en día de una forma colaborativa y eficiente y garantizando la autoría, que es lo interesante, ¿no? Otra cosa interesante, y ahora veremos un ejemplo, es que permite el reconocer de forma granular las evidencias de aprendizaje o las competencias, credencializar el aprendizaje. Un gran papel que tiene la universidad es credencializar el aprendizaje, otorgar el título. Bueno, pues hoy en día ya no parece que sea estrictamente necesario eso, sino que podemos reconocer una comunidad, y una comunidad implica que puede haber expertos en un tema que son los que estén autorizados a reconocer una competencia en una persona. O los expertos en el tema X son los que reconocen que esa persona tiene la competencia X, por ejemplo. Y eso se realiza con contratos inteligentes. Y después os muestro un ejemplo porque eso sí que ya, por lo menos en prototipo, ya está empezando a suceder. Y lo que más interesante, las universidades normalmente reconocen de forma macro, te dan un título final, ¿no? Ahora se está empezando a reconocer de forma granular, para eso no es necesario la Web 3. La Web 3, al ser muy eficiente, te permite un reconocimiento granular, competencia a competencia, curso a curso, con las unidades que tú quieras hacer. Pero permite otra serie de cosas en las que no voy a entrar en detalle, como conectar de forma muy efectiva la oferta y la demanda. O sea, me permite, yo puedo estar en una comunidad y tener un perfil de competencias validado por la propia comunidad y me permite acceder a formación que me garantiza el desarrollo de ciertos perfiles de competencias con demanda profesional, y ese match lo podemos hacer de manera automatizada. Permite cosas como, por ejemplo, que tenga múltiples identidades. Yo soy un individuo, pero como individuo puedo ser profesor, puedo ser alguien que aprende, puede ser un mentor, pero también puedo formar parte de uno o muchos equipos. Puedo formar parte de una o muchas comunidades. Ese es un gran reto porque normalmente esas identidades múltiples es la base en la que se sustenta un aprendizaje diversificado. Y normalmente es un problema de gestión tremendo en las propias universidades. Pues en estos momentos puede automatizarse y puede hacerse de esta manera. Y un último elemento que me parece importante es que, al menos en teoría, permitiría financiar de forma alternativa el aprendizaje. O sea, podría permitir que en esas comunidades ciertas personas invirtiesen en el aprendizaje de otras personas, en base a los incentivos que podamos imaginar, en que van a obtener un retorno, en que le interesa que se desarrolle talento de una determinada manera porque después aspiran a contratarlo, de muchas maneras. Hoy en día, básicamente, toda la educación funciona de una forma muy simplista en términos financieros, que es que el que aprende es el que tiene que pagar, y si no, hay sistemas de becas, o sistemas de subvención en los que paga el Estado, y eso funciona bien, pero es un elemento limitado y hay muchas formas de financiación alternativa, y puede ser filantrópica, que esto lo hace posible. De tal forma que hay mucha gente, y con esto ya casi estoy terminando, que habla esto es un artículo interesante, que habla es un poco, defiende la hipótesis que yo estoy planteando aquí, que la Web 3 va a ser la educación 3, ¿no? Y hace una especulación de cómo imaginaríamos la educación en un mundo descentralizado. Y me quedo aquí con esto que estábamos. Aquí aparecen muchas referencias, ¿no? Y recordad lo que os decíamos, leer y escribir, ¿no? Y la Web 3 era leer, escribir y ser propietario, ¿no? Entonces decía que la educación 1, ¿no? La educación analógica, podemos decir, es aprender. En la educación 2, en la educación de la Web 2.0, aprendo, pero al mismo tiempo enseño. O sea, tengo comunidades de aprendizaje, o sea, que cualquier aprendedor al mismo tiempo es una persona que transfiere o ayuda a otros a desarrollar conocimiento, aprendo socialmente. Y en la Web 3 es en la que además soy propietario colectivamente de esa comunidad, y eso me permite que la comunidad sea la que tome decisiones, no la toma la autoridad externa, y la autoridad externa puede tener criterios que no me interesan, ¿no? Y eso lo traduce en un poco, esto es un poco la explicación más detallada, ¿no? Como la educación 1 fue la transferencia de conocimiento por instituciones acreditadas, universidades, etcétera. La educación 2, en esta especulación, fueron las plataformas centralizadas que distribuyen educación,
Es el planteamiento que hace este autor. Y en la educación 3, los individuos desarrollan sus skills, sus competencias de una variedad de fuentes y validan su conocimiento pues, con la comunidad, ¿no? Y con su propio monedero, por decirlo de alguna manera. O sea, que yo puedo desarrollar conocimiento, validarlo digamos, y demostrarlo, acreditarlo sin necesidad de que haya un intermediario. La propia comunidad es la que me garantizó eso. Os pongo un ejemplo, ya con esto termino, estamos terminando. Esto es una startup que aún no ha salido, que se llama Lead.io, y básicamente lo que dice es que lo que promete, y está ahora invitando a quienes quieren hacer MVPs con ellos, a verificar tus propios aprendizajes pues con la cadena de bloques, ¿no? Y de hecho, bueno, si entráis en la web, podéis acceder a esta presentación que dice básicamente cómo funciona. Y básicamente dice, esto es una comunidad o va a ser una comunidad en la que, digamos, que el conocimiento está clasificado por disciplinas. Esto puede ser más o menos clásico. El segundo lugar, cada persona que forma parte de la comunidad, pues, digamos, ofrece el conocimiento que tiene y que ha sido validado por la propia comunidad. Ahora veremos cómo está. El tercer punto, la gente puede aprender en la comunidad y, por lo tanto, la gente ofrece cursos. Ya veis que es un modelo educativo muy básico, ¿no? Lecciones, etcétera, etcétera. Lo interesante aquí es la capa tecnológica que permite evitar que exista esa autoridad central. Existen evaluaciones que están a su vez validadas por la propia comunidad y que garantizan que alguien tiene un conocimiento y por lo tanto cuando la gente se somete a la evaluación, a la gente se le reconoce ese conocimiento, pasa a tener un nivel de desempeño de esa competencia y por lo tanto puede esa persona también ofrecer ese conocimiento y ese conocimiento lo es reconocido. Entonces, básicamente, es esto, lo que están diciendo, es una tecnología que le permita a una comunidad gestionar todos esos procesos de aprendizaje, validación y acreditación. Y una vez que lo implementas, la fricción es mínima. Todo sucede de forma automatizada. No es necesaria la intervención humana. ¿A quién se lo están ofreciendo? Curiosamente, se lo están ofreciendo, creo, a las instituciones educativas. Y aquí lo que le están prometiendo a las instituciones es que con esto vas a eliminar fricciones, vas a eliminar muchísimos costes que tiene todo ese proceso en tu institución hoy en día. Claro, también podemos pensar que, y aquí vuelvo al punto final, ¿qué es lo que puede suceder? Si eso funciona, las instituciones tradicionales se pueden transformar, pueden adoptar esas tecnologías, ser mucho más eficientes, más diversas, más abiertas, etcétera, etcétera, menos costosas, por ejemplo. Puede darse el caso de que las universidades empiecen a aliarse entre ellas para crear sus propios DAOs, eso también puede existir, pero también pueden emerger nuevos actores, institucionales o no, que tratan de disrumpir el sistema tradicional. O sea, ¿qué impide, si eso funciona, ese ejemplo que os he dicho, que esa comunidad, en vez de organizarse dentro de una universidad, se organiza al margen de una comunidad? Y si la sociedad le da validez, la reconoce y la puede reconocer porque a lo mejor allí están los mejores expertos. Imaginaros, en el mundo de la tecnología eso es muy habitual, ¿no? Los mejores expertos no están dentro de las instituciones. Imaginaos que se genera una comunidad con los mejores expertos de una temática. Pues automáticamente, seguramente, mucha gente va a empezar a reconocer esa comunidad y no las instituciones académicas. Entonces, básicamente, y aquí cierro un poco el círculo, lo que os quería contar es cómo emerge una tecnología, un desarrollo técnico. Ese desarrollo técnico lleva con nosotros pues casi 20 años, por decirlo de alguna forma. Hace unos 13, 14 años que hubo la primera validación experimental, o sea que esa tecnología empezó a operar y empezó a haber esos experimentos en los que se demostró que podía funcionar. Durante ese tiempo se ha ido popularizando, se han ido generando burbujas, pero se ha ido sofisticando, se han ido desarrollando infraestructuras y estamos en un momento en el que hay una parte de la gente, de los expertos, que dicen que esto va a fracasar, que estamos en la curva del máximo de expectativas, pero que va a fracasar, y otra gente que dice que detrás de todo esto hay una semilla de un cambio muy, muy profundo y que el futuro pasa por aquí y que en ese futuro se van a transformar no solo Internet como lo conocemos, no solo pasamos de la web 2 a la web 3, sino que puede que instituciones milenarias o centenarias como son las propias universidades se vean radicalmente transformadas
aún no sabemos cómo. Y eso era un poco lo que os quería, lo que os quería compartir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan. Estamos fuera de tiempo, pero si hay alguien que quiera hacer una pregunta, os animaba incluso a ponerla por el chat para ser más ágiles. ¿O alguna reflexión que queráis compartir? Gracias, Eugenio. Comenta que es interesante lo positivo, lo negativo preocupante. Como todo. Si quieres comentarlo, puedes abrir el micro también. Hola, buenas. Hola. Sí. Bien, siempre vemos quizás los lados peores, ¿no? Pero yo un poco por lo que he escrito, ¿no? A mí me parece que esto puede potenciar mucho, pero también harían falta algunas, no sé, algunas medidas, no sé de quién, porque claro, si vamos a la autonomía iría en principio en contra de esta centralización, ¿no? Claro. que existe hoy día. Y me preocupa por ahí. Luego, otra cosa que me hacía también desde lo positivo, y señalabas, Juan, y muy bien, encantado de escucharte y de poder pensar, ¿no? Sobre todo ello. Claro, si hay grupos de excelencia, grupos que funcionan bien, como está viendo, esto en gran medida se acerca a una integración de MOOCs, ¿no? Y entonces, ¿hasta qué punto la gestión de gran número de gentes es factible? Esa sería igual mi pregunta última. Claro, mira, es totalmente factible. La ventaja, la promesa de valor que tiene todo esto es que una vez que tú diseñas el sistema y lo pones en marcha, la operación del sistema está automatizada, ¿eh? Está codificada y por lo tanto, y el sistema escala de una forma totalmente eficiente. Salvando una cosa, que es la minería, o sea, el minado que es lo que garantiza, lo que da seguridad de que digamos, de que alguien es propietario y de que la información es verídica y no puede ser falseada, pues ese minado escala de forma lineal. O sea, si minas 2, consumes el doble de energía que si minas uno y si un bloque, y si minas 3, etcétera, etcétera. Entonces eso es lo que no escala. Y entonces eso, lo que os digo, tiene un problema de impacto ambiental que es serio y es preocupante. Ahora, después da igual, o sea, quiero decir que con este sistema tú puedes tener una comunidad de 5, imaginémonos, 5 personas, que imaginémonos un caso muy sencillo, estamos 5 personas y tenemos que tomar una decisión y cada uno tiene un voto, ¿no? Y nos sentamos alrededor de una mesa, se pone sobre la mesa un tema, se discute, y eso es lo que pasa en estas comunidades. ¿Dónde se discute? Muchas veces en Discord. Hay un canal, se plantea este proyecto, la gente lo defiende, se abre un plazo de discusión y cuando se acaba se dice, se va a votar. Imaginemos, eso en analógico lo podemos hacer y funciona bien. Ahora, imaginémonos sin esta tecnología que lo queremos hacer con 1000 personas o imaginémonos que lo queremos hacer con 1.000.000 de personas. Es totalmente inviable, ¿no? En cambio, utilizando estos sistemas, digamos, que en realidad consume prácticamente el mismo tiempo, consume el mismo tiempo, sean 5, sean 1000, sean 1.000.000. Y tiene el mismo coste, salvo el coste ambiental, que es, ya os decía, que es la parte más oscura de esta cuestión. Entonces, el escalado, es algo tan sencillo como eso, eliminas los intermediarios. Es algo tan, o sea, en realidad eliminas procesos administrativos, algo tan poco poético es lo que genera la promesa de una posible revolución. Y después, respecto a lo que dices de lo positivo y lo negativo, ese es el tema. A mí es lo que me parece más interesante, aunque nos genera mucha angustia e incertidumbre. Os confieso que yo veo todo esto con una cierta expectativa. De hecho, tengo ganas de que nos pongamos y vamos a hacer experimentos en donde estoy trabajando. Vamos a experimentar con estos sistemas. Y una de las personas que nos ayuda y que nos ayuda a definir toda nuestra arquitectura tecnológica y es amigo y es la persona que más respeto por su conocimiento técnico, dice que todo esto es un fraude y que hay formas de hacerlo que no necesitan de esta tecnología y él no cree para nada en estos temas. Y tenemos un debate de meses aunque aún no hemos cerrado. O sea, un poco para definiros un poco la complejidad del momento en
en el que estamos, ¿no? Y en redes podéis seguir a gente gente de mucho conocimiento, que son apasionados de todo esto y lo defienden a capa y espada, y no es porque tengan intereses económicos, es porque creen firmemente, y hay gente también con un enorme conocimiento técnico y que dicen que esto es el final, que es un desastre. Bueno, una puerta más que se abre, para mí al menos. Eso es. Gracias. Pues muchas gracias. Muy bien, pues no queremos extendernos mucho más. No sé si hay alguna cuestión más. Juan, un minuto para otra cuestión o cerramos ya aquí. Sí, como queráis. Sí, yo puse una por el chat. Pero la Dale, puedo comentar de palabra también. Adelante. Hola, Juan, soy Rafa, por cierto. ¿Qué Hola, tal? Rafa. No, preguntaba por alguna referencia que haya ocurrido en algún otro ámbito de institución que se haya transformado, distribuido de esta manera, porque en Internet pues hemos visto cómo surgían cosas que luego pues, no han terminado de salir como parecía, ¿no? Pues los periódicos no se han muerto, han transformado, han aparecido plataformas que nos han conectado y que al final es a través de las que consumimos contenido. Han pasado cosas raras como que han centralizado muchísimo del tráfico, más que distribuirnos al final nos hemos metido en hubs concretos de información. Bueno, como que al final la verdad es que la evolución no ha sido mucho la esperada, ¿no? Entonces, en este sentido, que sería realmente revolucionario de cambiar en el entorno universitario pues estas funciones y llevarlas a una comunidad, ¿hay alguna referencia más o menos similar? Que yo conozca, no. O sea, creo que por eso decía que esto es un webinar especulativo, porque, o sea, creo que y cabe la posibilidad de que yo, o sea, no, por supuesto puede haber muchas cosas que yo no conozca y las que no tenga, o sea, quiero decir que, pero yo hasta donde yo he podido profundizar, etcétera, y lo que yo conozco, realmente, ahí ya empieza a haber muchos casos de uso de blockchain para acreditación, pero eso lo hace la institución, ¿eh? O sea, lo hacen las instituciones académicas y el título te lo dan en blockchain, que es un poco, yo creo que es más marketing, que el valor que tiene es marketing, no le veo ninguna utilidad realmente. A lo mejor ya hay organizaciones que te empiezan a utilizar blockchain para acreditar no solo un título, sino acreditar competencias, o sea, granularizan y eso ya tiene más interés, etcétera. Pero bueno, son aplicaciones muy limitadas y son aplicaciones muy instrumentales. La idea de organizar comunidades de aprendizaje alrededor de esta tecnología, de crear comunidades alrededor de la Web3, yo dentro de instituciones no lo conozco, que yo sepa. Y intuyo que en los próximos meses o como mucho año y medio van a empezar a aparecer cosas. Ya empieza a aparecer alguna startup que, como veis, esta es de las primeras que tengo noticia que están en una fase de prototipado realmente, pero ya han salido a la luz y ya están empezando. Entonces, también mi previsión se basa en el que realmente la gente que está generando infraestructuras para hacer esto factible, esa gente sí que va muy avanzada. Y hoy en día existen varios proyectos, algunos de código abierto, otros son propietarios, o sea que tendrías que contratar esa infraestructura o pagar por esa infraestructura. Existen algunos proyectos que ya te permiten operativizar esto. Entonces eso me hace pensar que, de hecho eso es lo que me ha hecho pensar a mí, que oye, el año que viene deberíamos hacer algo así porque ya no hay barrera de entrada, o sea, ya lo podemos hacer. Está claro que va a ser unos años interesantes. Eso. A ver qué pasa. También, como dices tú, ¿no? Los periódicos siguen existiendo, pero yo no tengo tan claro ya que sigan existiendo. Como existían, se siguen llamando periódicos, pero son otra cosa, ¿no? No sé si mejores o peores, la verdad, pero son otra cosa. Las discográficas no existen, pero existen otros agentes que producen y venden música, por poner otro ejemplo. Sí. Los libros en papel existen y parece que existen más que nunca, ¿no? Entonces, bueno, el futuro parece que era más complicado y más complejo de lo que podíamos imaginar hace 20 años. Que como comentabas tú en el mundo DeFi, lo conozco un poco más que quizás el de contenidos, que también has mencionado, pues sí, pasa algo parecido. Hay protocolos que actúan en definitiva como bancos, se supone, Sí. más o menos distribuidos y demás,
igual, pero está aquellos, los más avanzados en este aspecto, pero está por ver todavía cómo va evolucionando y qué pasa. Así que muy interesante todo. Eso es. Muy bien. Muchas gracias. Gracias y un placer verte. Muy bien, pues lo dejamos aquí. Muchísimas gracias, Juan. A Muchísimas vosotros. gracias a todas las personas que nos habéis acompañado esta tarde. Y bueno, pues invitaros también, nuestro próximo webinar será el 24 de mayo con Aichol Loyola, que nos hablará de experiencias de facilitación del aprendizaje en cooperativas, en este caso cooperativas del entorno de Mondragón, no cooperativas en plataforma y en Web3. Y bueno, pues un placer compartir la tarde con vosotros.